Pues muchas gracias. Estamos ya en la última etapa de nuestro programa. Vamos a la presentación de resultados del gran equipo Sustainloom. Y les quiero presentar aquí al panel. Laura, te pido si pasas. Nos acompaña Gloria Marina Godínez Ramírez, directora general y cabeza de Sustainloom. Carlos Alberto Francisco, que es experto senior en economía ambiental y desarrollo de mecanismos financieros también de Sustain. Y por último, Danae, aquí tienen una sillita. Por último, Danae Neri, que es coordinadora de cambio climático y procesos participativos de Sustainloom. Adelante. Esta es nuestro segundo proyecto y bueno, ya estamos cerrando. Aquí yo obviamente nada más estoy para acompañar a las y los expertos. La verdad es que algo que también olvidé decir en la mañana es que si bien son 19 países y la implementación de este reglamento de la Unión Europea es global, para el proyecto de los diálogos de cambio climático, la socialización de este reglamento solamente se hizo en México. Entonces, pues bueno, ahí sí quiero un aplauso para Javier, que aunque está con su teléfono, perdónenme, porque él es la mente maestra de este. Ahí sí, totalmente, no fui yo, fue él. Entonces, él tuvo esa visión innovadora y urgente y necesaria, como bien dijo el embajador en la mañana. Entonces, pues bueno, si bien va a entrar en vigor el 1 de enero y ya estaremos viendo qué está pasando, qué pasará, sí México ha tenido esa visión y pues sí, gracias también otra vez a Javier, de socializar esto, el involucramiento con SADER y desde luego aquí pues le agradezco también a la doctora porque pues justamente nos ha permitido socializar con todos ustedes y todas este tema y también hemos tenido un gran alcance a nivel virtual. Ya no doy mucho más contexto, nada más era algo que olvidé de mencionar en la mañana y me voy directo para dejarles la palabra al equipo de Sustainloom y también pues bueno, que gracias porque ambos proveedores han estado al pie del cañón con estos documentos. Entonces, bueno, tenemos 3 objetivos primordiales, que es facilitar la integración de una plataforma alianza entre la Unión Europea, de estos diálogos en general, ¿no? O sea, el objetivo es facilitar la integración de una plataforma alianza entre la Unión Europea y México para promover la implementación efectiva del EUDR, Reglamento Libre de Deforestación. Creo que eso pues lo hemos logrado bastante. Yo siempre me refiero a la masa crítica que hemos generado. Si tuviéramos que haber hecho playeras, pero no lo hicimos porque somos sostenibles, éramos bastantes ya personas participando en esto, ¿no? Identificar y fortalecer los actores claves de la cadena de valor de productos regulados, analizar las implicaciones de esta implementación. Aquí pues lo presentarán, pero se fueron a detalles sobre cada uno de los productos y eso me parece que es súper valioso y fue socializado con ustedes. Ya también tendremos un siguiente panel rápido justamente con expertas y bueno, expertos casi todos productores o que participan en la cadena de valor y la integración de recomendaciones y potenciales acciones de cooperación. Aquí es importante que sí se quede hacer este énfasis en que son potenciales, finalmente cada país, y aquí lo digo a nivel de los diálogos de cambio climático, pues tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pero afortunadamente les digo, sí, México ha tenido ese plus de esta socialización, de este diálogo, de este entendimiento. Javier ha aclarado muchísimas dudas, ¿no?, que surgieron, entonces
hasta qué límite evalúe el reglamento, ¿no? Pero bueno, aquí ya, pues bueno, ya el micrófono me dijo que con esto le puedo ceder la palabra a mis colegas y adelante, por favor. Pues, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí para compartir con el equipo, con todos los asistentes y que muchos de los asistentes también formaron parte precisamente, fueron los expertos, ¿no? Y también los que colaboraron con toda esta retroalimentación para identificar estos desafíos con la implementación del reglamento de libre deforestación, precisamente en cadenas de suministro. Entonces, yo voy a tener el gusto de presentarles nuestros hallazgos y también voy a iniciar con los resultados de cómo llevamos a cabo nosotros estos 3 diálogos que empezaron desde febrero y que nos permitieron precisamente al equipo de SustainLoom y que ahora estamos acá presentes, ¿no? Integrar todas esas recomendaciones en los elementos de los objetivos que nos ha asignado, pues gracias a la Unión Europea, ¿no? Sin duda. Gracias a Laura Vallejo, que fue parte también de todas las coordinaciones y bueno, siempre al final el agradecimiento más relevante al ministro Javier Arribas, precisamente quien nos estuvo siempre acompañando con la resolución de todas las dudas y preguntas que estuvieron surgiendo durante todo el proceso de los diálogos, precisamente para lograr contar con estos dos entregables, que fue ese análisis, ¿no? De cuáles son las implicaciones y cuáles son los desafíos y las recomendaciones, ¿no? Cómo esperamos, también nos vamos a enfocar en estos resultados, en las recomendaciones, que es lo clave para que podamos precisamente vincularlas y retomarlas con los actores clave. Bueno, el primer diálogo, precisamente que se llevó a cabo en febrero del 27, ahí tuvimos una gran representación, les agradecemos a todos los que estén aquí también y que todavía nos siguen hasta el cierre de este proceso de proyecto. Logramos contar con 69 diferentes participantes de las diversas áreas, de la diversa cadena de valor que es relevante para la aplicación del reglamento. Aquí sin duda los reguladores, ¿no? Que sabemos que son claves tanto de Semarnat como de SADER, con quien hemos contado con un gran apoyo sin duda con todo el equipo de la doctora Sol Ortiz. También tuvimos oportunidad de contar con el equipo de CONAMP, ¿no? Que también nos proveyó recomendaciones y nos apoyó en la identificación de desafíos, así como pues sin duda los operadores, ¿no? Y los comerciantes, que son pues los principales implicados y que son los objetos de cumplimiento del reglamento, ¿no? Agradecemos también al equipo, ¿no? De ICOM, que se encuentra acá con nosotros y que posterior nos va a dar también sus recomendaciones de cierre, precisamente para cómo podemos agilizar y cómo podemos llevar con un enfoque de cooperación, ¿no? Precisamente de colaboración, a mejor término los desafíos que todavía se identifican en la aplicación del reglamento. El primer diálogo se enfocó precisamente en identificar, en digerir los elementos del reglamento, ¿no? Es un documento que sin duda pues tiene diversos elementos que son clave, el artículo 3 principalmente para el enfoque de la obligación, ¿no? de cumplimiento para evitar la deforestación, y los otros artículos en detalle sobre debida diligencia. Ahí también tuvimos oportunidad de discutir sobre el marco institucional, ¿no? de México y cómo las diferentes áreas, ¿no? reguladoras y en una colaboración con Semarnat, con SADER, con CONAFOR, es relevante que se puedan mantener estas colaboraciones para que se pueda facilitar esta aplicación de reglamento. También realizamos en este primer diálogo los primeros análisis enfocados a la relevancia de los 7 commodities que son precisamente los regulados como parte del reglamento, para identificar, ¿no? cuáles son los prioritarios en términos de las importaciones, exportaciones, y también integramos otros 4 productos que son relevantes para México, pero que no están regulados, pero que sin duda podrían ser también, fueron también de interés y están integrados en las fichas que tenemos en el informe de análisis. En el segundo diálogo, que tuvimos oportunidad de realizarlo en la ciudad de Mérida, Yucatán, ahí nos enfocamos principalmente a las mejores prácticas para el cumplimiento del reglamento. Ahí tuvimos la gran oportunidad de contar con con 67 participantes presenciales y con una relevante participación también de la cadena de productores y cooperativas de las diversas commodities que están reguladas, ¿no?
Entonces, ahí nos enfocamos principalmente en identificar cuáles son esos desafíos, qué información es la que existe disponible, como comentábamos también, en toda la cadena de valor para que se pueda facilitar la trazabilidad. Identificamos también los principales hallazgos, ¿no?, en este caso de los commodities, tanto las materias primas como los productos regulados más relevantes. Y a su vez identificamos los desafíos derivados de la geolocalización de las parcelas, que pues principalmente es donde hay es un gran desafío, sobre todo para los productores y los pequeños productores en la cadena, lograr con ese requisito. Este segundo diálogo también nos enfocamos en estos mecanismos, ¿no?, de transparencia que son relevantes para que se pueda lograr contar con toda la trazabilidad, para tener toda la información de lo que le llamamos toda la debida diligencia, que es el core que ya hemos comentado sobre esto, para presentar y justificar precisamente que este producto, esta materia prima, va a ser libre de deforestación. También tuvimos oportunidad de identificar estas diferentes áreas de oportunidad en términos de esos gaps en términos de colaboración institucional, ¿no?, donde podremos nosotros también anidar nuestras recomendaciones. Y el tercer diálogo, donde tuvimos una mayor participación, ese también lo llevamos a cabo aquí en Casalam. Ahí nos enfocamos ya en la parte de las medidas y las herramientas, las buenas prácticas, presentamos los principales hallazgos y ahí tuvimos principalmente aclaraciones también de preguntas, ¿no?, sobre los requisitos de la debida diligencia, los términos de a lo que se refiere la justificación de la legalidad en términos del cumplimiento en el país, la evaluación en este caso también de la gestión de riesgos, los criterios para el country benchmark. Y aquí en las mesas que realizamos también logramos mapear herramientas y buenas prácticas de diversas tanto de ciertos modelos de certificación como también de diversas aplicaciones que pueden ser una herramienta precisamente para apoyar a los productores en darle una implementación precisamente a la debida diligencia y a la trazabilidad que es clave para justificar precisamente la geolocalización de estos commodities. Parte de toda esta información, tanto de los diálogos, cómo se llevaron a cabo, presentaciones y los resultados de este análisis, todo está en nuestro landing page, en este caso es el www.sustainloom.org. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información y los videos de lo que llevamos a cabo para que lo puedan precisamente consultar y se pueda dar también esa continuidad y sea una información clave y herramienta para que pueda apoyar precisamente en la implementación desde las diferentes etapas en las que se encuentren en la trinchera de la cadena de suministro. Como parte ya de la metodología, ahora les quisiera compartir la metodología que llevamos a cabo precisamente para ese análisis de las implicaciones, y esa metodología realmente, esos pasos pues los llevamos a cabo en conjunto con cada uno de los expertos y los participantes de los diálogos, que nos permitieron también y pues nos dieron su tiempo para tener diversas sesiones vía Zoom virtuales y algunas presenciales en las que intercambiamos precisamente nuestros iniciales hallazgos e integramos su retroalimentación. La metodología de análisis se basó en 4 etapas principales. Precisamente esa análisis de cada uno de los requisitos del reglamento, para entonces poder identificar cuáles son el core precisamente de la regulación, en este caso los artículos vinculados, sin duda el artículo 3, los artículos de debida diligencia, el 9, el 10, el 12 y las referencias también de las preguntas frecuentes, que tuvimos oportunidad también de levantar preguntas adicionales y ahí nos apoyaron con la sinergia con los expertos de la Comisión Europea, precisamente para aterrizar algunos elementos que ahora vamos a comentar y que vamos a aterrizar en las recomendaciones. También tuvimos oportunidad en la etapa 2 de identificar esa relevancia precisamente de las materias primas y los productos que son regulados
y cómo estos tienen una representatividad en función de las importaciones y exportaciones de México a la Unión Europea, y también identificar los casos y referencias de algunos de los riesgos que se podrían tener en términos de la cadena de suministro para cada uno de ellos, ¿no? Identificamos principalmente hallazgos para la parte del sector, en este caso café y cacao, ¿no? Que fue con el que también tuvimos oportunidad de estar trabajando, y también tuvimos oportunidad de tener retroalimentación del sector de aceite de palma, que en el entendido de que pues ellos tienen una menor relevancia en términos de importaciones y exportaciones. En el análisis de implicaciones de cumplimiento del UDR, ahí precisamente comparamos y cruzamos estos hallazgos para poder transformarlos en recomendaciones, y esas recomendaciones es parte del compendio y el cierre que estamos presentando el día de hoy, y que posteriormente van a compartir y van a darle también su referencia desde sus perspectivas en el panel que va a continuar. Aquí nosotros les quiero presentar estos son los principales artículos del UDR en el cual nosotros precisamente nos basamos nuestro análisis, y aquí le voy a pedir la participación a Danae Neri, que es parte del equipo de Sustainloom, quien nos va a apoyar con la descripción de esta sección. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con esta parte que justamente es la etapa 1 respecto al análisis que les compartía Marina, ¿no? En este primer análisis nos dedicamos a identificar cuáles son estos artículos clave del reglamento y que van a traer ese core de requisitos hacia los actores regulados, ¿no? Que en este caso es los operadores y los comercializadores. En este caso, el artículo 3 es el que está rigiendo como tal al reglamento. Este es el que menciona estos 3 requisitos clave, que son que no vengan los productos provenientes de algún terreno que haya sufrido deforestación, o algún daño forestal, que estén totalmente alineados a los elementos de legalidad del país en donde se esté produciendo, en este caso en México, ya sea en términos de regulación forestal, ambiental en general, climática, de residuos, de derechos humanos y demás. Tiene que estar totalmente alineado a esta parte regulatoria del país de origen. Y por último, nos da el requisito clave, que es en el que hemos encontrado bastantes áreas de oportunidad, desafíos y recomendaciones también para abordar, que es esta parte de que el producto esté amparado por una debida diligencia que le permita pues verificar toda esta parte de la trazabilidad que trae el producto, ¿no? Para comprobar todos estos requisitos. Y para ello, el artículo 8 es el que menciona este documento, que es la debida diligencia, en donde establece que debe de llevar esa trazabilidad y que debe de estar conformado por 3 elementos en general que se describen en el artículo 9, en el 10 y en el 11. En el 9 nos permiten identificar cuáles son esos requisitos específicos en términos de descripción del producto, el origen, país de origen, qué nivel de riesgo va a tener el país, que como saben también el reglamento lo establece, para identificar si este país va a ser de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto, para poder definir qué nivel de debida diligencia se le va a solicitar. Ahorita lo vamos a platicar también más adelante. Y también la parte de la geolocalización, ¿no? Que es otro de los requisitos clave, que debe de contar todas las parcelas de donde vengan un producto que se quiera comercializar. Una parcela, hablando en términos de los productos que son de este tipo forestal, o bien un establecimiento ganadero, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los productos ganaderos. El artículo 10, que nos habla de la evaluación de estos riesgos, que se enfoca específicamente a los 3 requisitos que mencionaba sobre el artículo 3, y el artículo 11, ¿no? De cómo, en caso de que ya se identifique que este producto no ha cumplido o no es conforme con los requisitos del reglamento, entonces qué va a suceder, qué medidas de acción y en todo caso de prevención a largo plazo se van a estar tomando para que se siga presentando, ¿no? Dado que esta debida diligencia es un documento que se actualiza de forma anual. Y bueno, también hay algunos asuntos que quedan fuera del alcance del reglamento, y aquí nos gustaría conversarlo porque también han sido preguntas que han surgido en los diálogos que ya comentaba Marina.
como la parte de la propiedad de la tierra. Aquí como tal no es más bien una precisión para identificar que no se requiere presentar como tal un documento que sobre el uso de la tierra que especifique que es para ello que está la parcela destinada, ¿no? para la producción de alguno de los 7 productos que regula el reglamento. La segunda parte, para la clasificación de la deforestación por desastres naturales, dado que no se tiene todavía, pues, ¿qué va a pasar, no? Si realmente este terreno haya sufrido algún proceso de degradación, pero haya sido por un proceso natural, ¿no? Entonces, esta parte queda fuera del alcance del reglamento y mientras se compruebe que haya sucedido esa degradación por parte de ese desastre natural, no hay problema. Y pues aquí también mencionarles, ¿no? Que ese periodo que está considerando el reglamento es a partir de 2020 para considerar o para revisar que el terreno haya sido sufrido algún desastre que haya resultado en un proceso de deforestación o degradación. Y la última parte que va hacia el registro y control de productividad de polígonos para evitar fraudes, ¿no? Porque aquí podrían estar bien presentando el mismo terreno, la misma parcela que ya haya sido geolocalizada, pero realmente se puede estar presentando por un producto o más, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos que ahora está fuera del alcance, no está bien definido cómo estaríamos abordando esos casos. Y bueno, aquí está, digamos, la carnita de lo que logramos extraer de estos requisitos claves del reglamento. Aquí tenemos el artículo 3, que como les comentaba, nos dice que no venga de un terreno deforestado, que esté de conformidad con los elementos de legalidad del país de origen y que esté amparado por la debida diligencia. Los sujetos obligados, los operadores y comercializadores, como ya les comentaba, y aquí tenemos un instrumento muy valioso que hemos generado sobre este proceso de debida diligencia, que como les comentaba es un instrumento que se debe de actualizar de forma anual y aquí lo hemos pues compactado en 6 pasos principales. La primera etapa, que va hacia la identificación, transversalización de la documentación del producto como tal, que justamente nos va a llevar a describir la cadena de valor, el producto como tal, cuánto se está exportando, en qué condiciones y demás. Y luego va a venir la parte de la identificación de evaluación de riesgos. El tercer paso, que va hacia la reducción de riesgos en caso de que se haya identificado alguno, entonces todavía hay oportunidad de que se pueda subsanar ese riesgo y en todo caso, si no es posible subsanarlo en ese momento, nos iríamos al cuarto paso, que va hacia la mitigación del daño, ¿no? Del riesgo. Una vez que se haya establecido esas etapas de mitigación de riesgo, entonces vendría la quinta etapa, que es la remediación del riesgo, donde ya se viene pues la acción y el seguimiento a esas medidas, y el sexto paso, ¿no? Que ya va como tipo mejora continua de todo este proceso que se haya establecido, que es casi un sistema de gestión, y va con enfoque de mejora continua, ¿no? Como les comentaba, se tiene que presentar de forma anual. Y bueno, aquí voy a hacer una breve pausa para darle la palabra a nuestro experto Carlos. Él es experto en economía ambiental para la parte 2 de relevancia de los productos. Muchas gracias, Danae. Bien, aquí solamente voy a mostrarles una diapositiva tratando de resumir la importancia de estos productos en términos económicos. En el informe van a poderlo encontrar de manera más extensa, además de describir cómo es la producción para cada uno de estos productos a nivel nacional. El primer punto que queremos destacar antes de describir los datos que están viendo en la diapositiva es señalar que lamentablemente no contamos con una fuente de información, digamos a nivel local, a nivel nacional, que permita analizar la información tanto de importaciones como de exportaciones de acuerdo a la clasificación de la comercialización que hay entre México y Europa y el resto del mundo, ¿no? Entonces tuvimos que consultar una fuente internacional, esto es una fuente de la Unión Europea, y estuvimos verificando los datos con algunos productores, con algunos personajes importantes a nivel nacional para poder verificar que esos datos sean los más correctos y los más precisos. El primer punto que señalamos aquí en la diapositiva es cuánto representan estas importaciones de estos 7 commodities que están en la diapositiva respecto a las importaciones totales de la Unión Europea de estos 7 productos. Como pueden ver, solamente representa 0.04% de estos productos del total
de lo que ellos llevan a su territorio. Y desde este punto de vista podemos decir que es muy pequeño, ¿no? Y que en realidad podríamos tener un impacto muy, muy moderado por la implementación de esta política. Pero en la tabla les mostramos el sentido contrario, ¿no? Cuánto representa de las importaciones de México que se destinan a la Unión Europea de estos productos. Entonces, si pueden ver, en términos de porcentaje total es 4.3%, es mayor de lo que representa de las importaciones de la Unión Europea en términos relativos, y por producto pues podemos ver dos escenarios, ¿no? En términos absolutos vemos que hay productos como el ganado, derivados productos del ganado bovino, o derivados del caucho, que es la resina, o de maderables que tienen un valor importante en términos monetarios absolutos, ¿sí? Y el panorama cambia cuando lo vemos en términos porcentuales, ¿no? Por ejemplo, el café, que llega a representar 27%, o la palma de aceite, que representa 16%, pero en términos absolutos es un mercado más pequeño. Eso no significa que no pueda haber, digamos, un impacto por la implementación de esta política, sino mostrar, como señalamos en el informe, que muchos de estos mercados, como los que acabo de señalar ahorita, están en crecimiento, ¿no? Y podrían verse como reducidos o acotados por la implementación de esta política. De ahí, de lo que mis compañeras han resaltado, es muy importante, ¿no? El proceso de verificación y validación para poder continuar con la comercialización de estos productos. Bien, aquí termino yo, ya solamente con esta descripción, pero en el informe, como les comentamos, hay mayor detalle, incluso las tendencias de cómo ha evolucionado esta comercialización para cada uno de estos productos, y también cómo se distribuyen a nivel regional, que esa es la parte importante también para el tema de la deforestación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues una vez ya con este enfoque hacia la relevancia de los 7 commodities, voy a entrar a los desafíos, ¿no? Precisamente de la implementación. Nosotros en el informe identificamos 15 desafíos, 15 implicaciones principales, ¿no? Ahí las van a poder ver descritas en detalle con su recomendación. Para esta presentación estamos enfocándonos en las prioritarias, que ahora seleccionamos 5, ¿no? Y que también se conectan con nuestras recomendaciones y van después a ser abordadas desde la perspectiva de cada uno de los actores, ¿no? Operadores, reguladores, asociaciones de commodities, ¿no? Para, desde su perspectiva, ellos también puedan directamente compartir qué otras recomendaciones adicionales, sobre todo en términos de un enfoque de colaboración y de seguimiento, en el entendido de que el reglamento sabemos que ya, ¿no? Ya está ahí, ya va a aplicar a partir del fin de este año, el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, por eso consideramos que es clave que además no solo que nosotros vemos desde la perspectiva de todo lo que se integró durante los diálogos esas recomendaciones, sino que los principales que participaron puedan hablar de su propia referencia para darle este seguimiento a pues a esa colaboración y que se pueda darle continuidad a esas acciones. Nosotros de estos desafíos principales que identificamos, sin duda el más relevante es el tema del requisito que nos solicita la geolocalización de las parcelas y en su caso también los polígonos de los cuales se generan precisamente estas materias primas, ¿no? Estos 7 commodities. Ahí hay un gran desafío sin duda, sobre todo cuando consideramos las capacidades y la tecnología que se puede estar usando y también que sabemos que hay pues también una falta de referencias que pudieran estar estandarizadas en términos de las diversas plataformas que se pueden utilizar como referencia para esta geolocalización, ¿no? El otro punto clave que también nosotros identificamos son todas el desarrollo de cómo fortalecer esta cadena de valor, ¿no? Sabemos que le va a aplicar sin duda al operador comercializador, pero aguas arriba esa cadena de suministro, cómo es relevante que precisamente se pueda fortalecer para que se pueda integrar todos los elementos para la debida diligencia.
Y ahí también es clave el que se pueda entonces contar con criterios, ¿no?, mucho más aterrizados sobre cuáles son las referencias, en este caso específicas, que se van a requerir para documentar y comprobar el cumplimiento de los elementos de la legalidad, en este caso del país de origen, ¿no? Acá también nosotros vamos a dar recomendaciones sobre esto. Y otro también referente clave es sin duda que identificamos esta falta de capacidades en términos de infraestructura y también pues sin duda de conocimiento y de experiencia para que se pueda fortalecer esas cadenas de suministro, porque pues son cadenas que también tienen implicaciones no solo a nivel nacional, no son cadenas ya pues que están diversificadas y que son internacionales y que eso le adiciona todavía el riesgo, ¿no? Ya nos van a compartir ahora también sobre ese tema. Y el otro punto clave sin duda es algunos de los elementos de precisión y de veracidad que se van a considerar para las evidencias que se van a presentar como parte del paquete de debida diligencia. Voy a pasar con la integración de las recomendaciones y las potenciales acciones de cooperación, porque así es también como nosotros la perspectiva del diseño tanto del informe de análisis como del compendio, con un enfoque precisamente para lograr identificar cuáles son esas acciones de cooperación entre reguladores, operadores, productores, asociaciones de los diversos commodities que son necesarias para que se pueda llevar a cabo de la forma pues más ágil esta implementación y podamos aliviar esos desafíos. Como parte ya en esta etapa donde ya entramos en las recomendaciones, una de las principales precisamente es la necesidad de una asistencia técnica, ¿no? Una asistencia técnica con un nivel de especialización pues sí relevante, ¿no?, por el detalle que nos solicita precisamente el reglamento para la parte de geolocalización y que esto pudiera precisamente también fortalecer todos los requisitos que nos solicitan, no solo enfocándonos a la parte de geolocalización y las referencias de las evidencias para comprobar el cumplimiento de la ley en México, sino también el poder desarrollar una integración institucional de las oficinas de aduana en México, en este caso en la Agencia Nacional Aduanal, con las agencias de los estados miembros donde van a entrar esos productos, para que permita que precisamente se pueda prevenir y se pueda identificar en caso de que exista algún riesgo de incumplimiento en términos de los requisitos del reglamento para debida diligencia de forma previa, ¿no? Precisamente antes de que ese commodity, ese producto y esa materia prima y su producto derivado lleguen en este caso ya a la Unión Europea. Entonces ahí nosotros identificamos que es clave precisamente el fortalecimiento de plataformas de información, ¿no?, como decía también mi colega Carlos Francisco, simplemente para integrar la información y lograr hacer el estudio de la relevancia de los commodities, pues fue complejo y tuvimos que ir a esa información internacional de Unión Europea, ¿no? Entonces ahí hay una relevante oportunidad para fortalecer precisamente todos los sistemas de información con los que contamos tanto aquí en México, no solo en términos de Sistema Nacional Forestal, sino también todos los sistemas que utilizan diferentes instituciones en México y cómo esto se puede vincular y ser una referencia para que pueda apoyar a los productores y a los operadores precisamente para hacer esta integración de los requisitos. La otra recomendación clave está enfocada a desarrollo de capacidades, ¿no? Aquí también nosotros lo que estamos identificando es una gran necesidad de capacitación en materia en términos de informática y que permita manejo e integración de estos equipos que ellos van a poder utilizar precisamente para que se pueda hacer la geolocalización, que estos puedan ser también compatibles, ¿no?, y que puedan entonces también ser comparables entre las diversas escalas. Otro elemento clave también que identificamos son todas estas desarrollo de capacidades en términos de las gestiones aduanales, ¿no?, para poder cumplir con las disposiciones del reglamento y bajar todos esos requisitos de debida diligencia a los diferentes actores que forman la cadena y que no se quede todo obviamente ya en el core de cumplimiento, que en este caso es el operador comercializador. Aquí también es clave lo que comentábamos, ¿no?, realmente aclarar y bajar cuáles van a ser esos requisitos de lo que está solicitando el reglamento en términos en materia de derechos humanos, transparencia,
También el tema de cuándo realmente va a aplicar una consulta libre, previa e informada para algunos de los proyectos y aterrizar esos requisitos, qué implicaciones tienen y para qué tipos de proyectos realmente se tendrían que aplicar en función de la regulación en México, ¿no? Otro elemento clave también es y está conectado con los previos, es el desarrollo institucional, ¿no? Esta colaboración. Uno de los elementos, ya comentaba mi colega Dana, es precisamente esta evaluación de riesgo de los países, que le llaman el Country Benchmark, donde se va a definir de inicio todos van a ser un nivel de riesgo estándar, ¿no? Pero entonces aquí nosotros precisamente estamos recomendando que para ese ejercicio que se está realizando para evaluar este nivel de riesgo, pues México pueda precisamente ser parte de se desarrolle una relación muy directa con en este caso con la Comisión de la Unión Europea que está trabajando con esa evaluación, para que pueda realizarse un pilotaje, ¿no? Con los criterios que están considerados y eso pueda abonar precisamente a caracterizar de la forma más adecuada este requisito, ¿no? Del Country Benchmark. Y entonces nos permita lograr pues tener una evaluación adecuada, pero también entonces eso nos va a apoyar a que esta integración y este fortalecimiento precisamente de las autoridades institucionales en México con cada uno de los requisitos y la implementación de lo que viene en un enfoque de un grupo de trabajo de colaboración. Ahí pues nosotros esperamos, tenemos pues sin duda, SADER ha estado muy interesado en darle, es uno de los temas prioritarios en darle seguimiento a estas recomendaciones. Nos van a poder comentar también un poco más en detalle en el siguiente panel. Y otro tema clave y que también lo comentaba, ¿no? en la sesión previa, pues sin duda para todo esto pues se requiere contar, ¿no? Requerimos una inversión de recursos, sobre todo para el establecimiento y el aterrizaje de estas recomendaciones, ¿no? Enfocadas precisamente en fortalecer a los pequeños productores, sin duda que tienen esas necesidades de equipo técnico, de capacidades en términos de georreferenciación, de tener acceso a plataformas que les permitan precisamente gestionar la información para la debida diligencia, y así como también en los casos en los cuales ellos podrían necesitar algún tipo de revisión o auditoría interna para prever y gestionar ese riesgo, ¿no? Como ya comentábamos en el esquema que diseñamos de la debida diligencia y cómo hacer ese mapeo y el plan, en este caso, de gestión de riesgos. Y aquí también lo clave es donde identificamos que el grupo, en este caso de los productores de los commodities principales en México, sin duda café, cacao, que van a necesitar de ese apoyo, precisamente porque son los más, en términos vulnerables, en términos de la aplicación del reglamento, pues son los pequeños productores, ¿no? Entonces ahí tener la mira muy clara que los proyectos que se pudieran derivar para fortalecer la implementación del reglamento se enfoquen en estos pequeños productores, que precisamente son los que nosotros estamos buscando evitar que queden precisamente, que salgan de esas cadenas de valor que entonces están comercializando con Unión Europea, dado el reto, el desafío que tendrían para cumplir con los requisitos que ya hemos comentado, ¿no? Y bueno, aquí voy a pasar a la siguiente etapa. Aquí vamos a compartir sobre el compendio de buenas prácticas, que es precisamente una herramienta que recopilamos para apoyar a estos actores y para complementar estas recomendaciones que he comentado, y me va a apoyar mi colega Dana Eneri. Gracias. Gracias, pues aquí ya de vuelta justo para describir un poco sobre lo que van a encontrar en este segundo entregable, ¿no? Que es el compendio de buenas prácticas y herramientas. Y bueno, el objetivo es justamente que se identifiquen cuáles son estas acciones institucionales, esquemas de certificación, herramientas y otras buenas prácticas que puedan abonar o contribuir al cumplimiento de los requisitos del reglamento a partir de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que ya se está usando y en lo que ya se está trabajando en México. Aquí lo que identificamos justamente es a partir de la Secretaría de Agricultura, que tienen ya 2 programas bastante alineados a partir del Sello Orgánico de México y el programa Amigable con la Biodiversidad, ¿no? Entonces ellos simplemente desde ahí estamos tomando la referencia porque también están derivando una herramienta de geolocalización que va a ayudar a
ahorita a integrar productos como el café, pero pues también se podría estar ampliando a otros productos posteriormente, ¿no? Por otra parte, también tenemos algunas acciones institucionales que se integran, como el proyecto Ganaré, que se desarrolló con el Fondo Mexicano para la restauración a la naturaleza, y dentro de los esquemas de certificación está los esquemas de Forestry Stewardship Council y el Rainforest Alliance. Entonces, aquí también estos los van a encontrar en detalle y estamos describiéndolos conforme a su nivel de alineación con el reglamento, los productos que están considerando, de los cuales forman parte de su alcance, el alcance territorial de México también al cual están disponibles, las barreras, en términos económicos también cuáles son pues estas especificaciones necesarias para su uso, o bien qué otras áreas de oportunidad podrían estar teniendo, ¿no? O se podrían abordar para alinearlos a los requisitos del UDR. Y dentro de las herramientas de geolocalización, que integramos ya las que hemos estado revisando a partir de los diálogos con los colegas de las organizaciones como NUP con su herramienta Sirio, Mincadev con la herramienta Bring Me to Zero, la organización ICOM también, que tiene su herramienta de gestión de riesgos, las herramientas que ya les comentaba de la Secretaría de Agricultura, la AMECAFE, que también tiene su herramienta de geolocalización bien definida, que ya está actualmente usándose para procesos de pilotaje y que ya va a empezar a usarse de forma continua con los productores, y otras herramientas que también mapeamos, identificamos y están integradas dentro de este compendio de herramientas y buenas prácticas. Y bueno, a partir de toda esta información que ya también les compartía Marina respecto a las recomendaciones y los desafíos que las derivan, traemos algunas conclusiones, 5 específicamente. La primera, que va hacia la parte de trazabilidad, que identificamos esa trazabilidad débil en las cadenas de suministro, justamente por la falta de procedimientos formales que hay para unir a toda esta cadena de valor de los productos. Principalmente por este actor clave que identificamos, que es el productor, y específicamente el pequeño productor, que es totalmente necesario e importante que llegue toda esta socialización a ellos para sensibilizarlos sobre la importancia de los requisitos del reglamento, y que va a ser necesario para que puedan continuar con esa comercialización, ¿no? Y en dado caso ampliarla para llegar a, en este caso, el mercado europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario invertir en el desarrollo de capacidades para pues amarrar esta cadena de valor, ¿no? Llegar desde el productor hasta el comercializador primario, el operador y posteriormente el comercializador secundario, ¿no? En caso de que así exista, no en todos los casos va a suceder ese comercializador secundario. La geolocalización, que es otro de los elementos clave, y que identificamos ahí tanto la necesidad para desarrollo de capacidades para el uso de estas herramientas, como para la necesidad de lograr estos vínculos entre la cadena de valor de forma que le permitan al productor acceder a la herramienta como tal, ¿no? Que esté soportada por esos otros eslabones de la cadena que lo soporten en términos económicos, técnicos y otros. Y en este caso pues nos vamos con la parte de la trazabilidad de las materias primas en otros países, ¿no? Porque puede que aquí esté el productor, pero realmente se esté procesando el producto en otro país latino, o el operador esté allá, no sé, puede haber una ubicación diversa de estos actores de la cadena de valor. Por otra parte está la ineficiencia operativa y el riesgo al incumplimiento. Esto va hacia esta parte de la debida diligencia, en donde el reglamento pide que toda esta documentación sea verificable e identificamos, ¿no?, el reto en esta parte en cuanto a sí el productor, pero también los otros elementos de la cadena de valor, que pues va a ser un reto que el operador pueda contar con todos estos elementos verificables. Y si bien puede apoyarse de elementos de certificación o esquemas de certificación como tal, pues realmente va a requerir también ahí un soporte técnico y económico, ¿no?, dependiendo de la cadena de valor que se trate. La parte de la interconexión de plataformas con información de sistemas aduaneros es clave también. Ya identificábamos, ¿no? Ahora el reglamento menciona que la revisión se hace directamente en el sistema aduanero de la Unión Europea,
pero aquí identificamos clave que se haga esta revisión desde nuestras autoridades aduaneras para prevenir que lleguemos allá y se rebote el producto, ¿no?, por alguna no conformidad, y entonces pueda llegar a alguna sanción de las que menciona el reglamento, ¿no?, entre las que se encuentra la incautación de los productos, por ejemplo. Entonces ahí es un elemento clave. La transparencia de la información sobre la implementación de políticas forestales es también insuficiente, y en nuestro segundo diálogo identificamos con actores de CONAMP y de la Semarnat también, que existen ya sistemas de información, no obstante no son públicos o no se tiene acceso desde una institución a otra, entonces ahí hace falta esa parte de la transversalización y compartir la información entre las organizaciones. La tercera conclusión que identificamos es el desafío en la aplicación del reglamento para la falta de armonización jurídica. Pues aquí, ¿no?, tal cual como mencionaba Marina, hay que tener bien claro cuáles son estos elementos, esta lista de requisitos de los elementos de legalidad en términos ambientales, en términos de derechos humanos, de cambio climático y demás, para que se pueda identificar cuáles son los requisitos que hay que alinear al reglamento, ¿no?, y que prácticamente ya se tenga un checklist que se pueda usar como herramienta e instrumento para asegurar ese cumplimiento por parte de las cadenas de valor mexicanas de los 7 productos. Y pues es clave establecer los canales de comunicación efectivos para facilitar el cumplimiento del reglamento, que se alinea a una de las recomendaciones que ya mencionaba Marina, ¿no?, sobre esta plataforma en donde se puedan subir instituciones de autoridades, las organizaciones representantes de los sectores productivos, los productores como tal y demás, ¿no?, que ahí se puedan subir y puedan estar haciendo la revisión conjunta de la información. La cuarta conclusión, que va hacia el desarrollo de capacidades a los pequeños productores, que justo ya lo hemos mencionado mucho en la presentación, pero ese es el eslabón clave del cual pues sí, lo soporta toda la cadena de valor del producto, porque viene de ahí, ¿no?, es el origen, y desde ahí es en donde hay que identificar la parte de la geolocalización y la verificación de toda la información que se solicita. Y para esto, pues también la parte de identificar los procedimientos pues ya a nivel nacional, ¿no?, que puedan tropicalizar los requisitos del reglamento al contexto mexicano. Y la última conclusión, que va hacia la mejora de los canales de comunicación entre las autoridades de la Unión Europea y México, que justamente este proyecto es pues la plataforma inicial de la cual se espera que el canal de comunicación siga abierto y que se siga robusteciendo, ¿no?, para que puedan desarrollarse este tipo de recomendaciones, como era la parte del pilotaje del benchmark a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos estas son las conclusiones a las que estamos llegando, y con la cual nos gustaría dar inicio al panel de cierre. Y aquí invito a Lau Vallejo para que demos inicio a este panel y empecemos a llamar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana. Pues, por favor, ¿nos pueden acompañar? Pues muchas gracias al equipazo de Sustainloom liderado por Marina, muchas felicidades. Y como decía Danae, vamos a invitar a nuestros panelistas, moderados por Lau, aquí ya está ella. El señor Israel Lorenzo Felipe, director de diversificación productiva de SADER. El señor Marcos Oviedo Mendiola, responsable de la operación de fideicomisos de la AMECAFE. Daniel Torres Loza, director general de Femex Palma. Y por último, Tonatiu Acevedo Escobar, director de Ecom México, Cocoa y Chocolate. Bienvenidos. Como voy a parafrasear a Andrés un poco
Pero bueno, yo he aprendido muchísimo con este proyecto, sin duda alguna. Sí. Entonces, pues bueno, en este sentido, estoy aquí rodeada de expertos que les pediría, lo hemos expresado durante estos diálogos, que vamos a hacer una ronda, si les parece bien, con ya tenemos la pregunta detonadora, que sería cuáles son los desafíos principales que identifican desde sus áreas. Ya los presentó, ya presentamos de cada organización de las que nos acompañan, y yo quisiera que estos desafíos de los que ustedes nos puedan platicar no sean los que mencionamos, entiendo que ya hicimos esa revisión, o si bien sean los que nosotros mencionamos, que en la medida de lo posible lo bajen a un caso específico o un ejemplo. Eso es lo que a lo mejor probablemente nos pueda servir más, porque lo otro ya lo tenemos en el documento. Entonces, siempre hay un ejemplo preciso. Por ejemplo, ¿no? Cuando Gregoire nos mencionó lo de los desastres naturales, o sea, ese ejemplo preciso en el cual ustedes encuentran un desafío desde la organización o empresa, en la que se encuentran. Entonces, pues bueno, por favor, desde ahí los saltamos con Tona para que sea un poquito más dinámico y ya hasta el final aquí juntos, si les parece bien. Entonces, un primer desafío que encuentren, por favor, con un ejemplo concreto, y después tenemos una siguiente ronda. Intentaremos que sea pues ya también lo más rápido y conciso posible, pero no queremos dejar de transmitir justamente esa parte, ¿no? El ejemplo concreto que va más allá de lo que diga en el documento, sino, oye, a mí me pasó esto directamente, ¿no? Entonces, por favor, gracias. Ok, pues creo que el principal desafío en el gobierno es la coordinación efectiva entre las diferentes dependencias. Entonces creo que, por ejemplo, aquí hizo falta CONAFOR, hizo falta Semarnat, hizo falta Senacica, y creo que, por ejemplo, un paso antes de llegar al tema de las aduanas pudiera ser el tema de los requisitos fitosanitarios para exportación, en donde desde la propia Secretaría podemos poner un filtro para que sea un requisito para la exportación, al menos para los países de la Unión Europea. Entonces, desde ahí podemos estar viendo, pero también eso se vincula con otro desafío, que es el tema de la normatividad deficiente o no alineada a la Unión Europea. Porque, por ejemplo, Senacica, en el área de sanidad vegetal, va a decir, pues no es mi competencia, o no está dentro de mis facultades, o mi norma no me lo permite, entonces tenemos que hacer adecuaciones. Y también tenemos que modificar algunos criterios, porque, por ejemplo, como bien mencionaron hace rato, se plantearon normativas con un enfoque de 2015, 2014, donde no se visualizaba este esquema de la Unión Europea, y tenemos que ser conscientes que tenemos que actualizar algunos criterios técnicos que, si bien lo hicieron algunos expertos, pero ya no están. Y pues, por ejemplo, un criterio muy básico es el tema del mapa base de bosque no bosque de México. Entonces, pues ahí tenemos que actualizar un decreto, tenemos que hacerlo más flexible, pero también algo importante que sería un tercer desafío es cómo a nivel de gobierno somos receptivos al tema de innovaciones y cambiar nuestro enfoque en cómo venimos trabajando. Porque pues tal vez muchos dirán, es que pues yo venía haciendo el tema de la deforestación bajo este criterio, ¿no? Y mi metodología, porque yo soy la autoridad nacional, es esto, y mi proceso es esto, ¿no? Pero pues ahorita tenemos que ser proactivos y reactivos a este tema de la legislación de la Unión Europea. Y si hay innovaciones como el tema de la inteligencia artificial, si hay información disponible, si hay plataformas como WISH de FAO, si hay herramientas como la de agricultura, ¿cómo hacemos esta interoperabilidad entre todos los sistemas? Porque al final tenemos que tener un concentrador y tenemos que facilitarle la vida a los pequeños productores. Entonces, desde la Secretaría de Agricultura lo que hemos buscado hacer es sí dar cumplimiento al tema de la normativa de la Unión Europea, pero empoderar a los pequeños productores de café y cacao para que puedan mejorar sus ingresos. Gracias. Maravilloso, Isra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor. Daniel. ¿Qué tal? Decir Dani. Buenas tardes. En el caso, ¿sí se escucha, va?
En el caso de la cadena de la palma de aceite, en México, uno de los principales desafíos es, de entrada, el universo de productores que hay en el país. Estamos hablando que hay casi 7,000 productores, de los cuales más de 6,100 y pico, aproximadamente de acuerdo al último censo, en el 2018 que realizamos la federación, conjunto con el CIAP precisamente, son 6,100 y tantos pequeños productores, que concentran más o menos el 40% del suministro de la fruta de donde se extrae el aceite de palma en el país. Entonces, de entrada es el primer reto, son muchos pequeños productores, de los cuales el 90% son productores de menos de 20 hectáreas. Entonces, eso es un reto muy, muy fuerte, porque te encuentras con productores que están diversificados, que tienen diferentes cultivos o que tienen 3, 4, 5 hectáreas, que su productividad es muy baja. Las productividades promedio en México, estamos hablando de 14 toneladas de racimo de fruto fresco, cuando en Guatemala están 30 toneladas, por ejemplo. Entonces, el contexto es diferente. Entonces, ese es el primer desafío. El segundo reto es, existen las aplicaciones, existen las herramientas. Aquí el tema es la coordinación. ¿Cómo estamos trabajando en el caso del sector palmero? Si bien México no exporta aceite crudo de palma, sí estamos sometidos prácticamente ya a este reglamento por parte de los principales consumidores de aceite en México. Estamos hablando las marcas principales, las que ustedes quieran, PepsiCo, en fin, cualquiera de las marcas, las refinerías, los traders, todos están sujetos ya más bien están sujetando a toda la cadena a esta reglamentación. Entonces, estamos trabajando, pero ahí el tema es la coordinación por la gran cantidad de pequeños productores y porque se quiere trabajar con los equipos técnicos de las plantas extractoras en los diferentes molinos que están en el país. Son 20 molinos que hay en México, y aquí el tema es la complejidad que se llega a dar, que para mí sería el tercer desafío, es que hay un productor que puede venderle a diferentes plantas extractoras. Supongo que en café y en otros cultivos es lo mismo. Entonces, un molino tiene que tener toda la información de un pequeño productor, pero el otro molino que también le vende, o sea, si son 4 o 5 molinos, el que le vende tiene que tener la misma información, y es un desafío poder cuadrar esa información. Desde entrada, lo comentaban, los polígonos, no es nada más una georreferenciación, sino tienes que tener el polígono puede variar de planta a planta, la información legal, todo lo que implica la recolección de información, la debida diligencia, pues tiene su complejidad. Entonces, para mí esos serían de entrada los 3 desafíos en el caso de la cadena de palma de aceite en México. Muchas gracias, Daniel. Wow, muchas gracias. Les voy a extrañar mucho. ¿Dónde por aquí? ¿Cerramos o quieres? Sí, como quieres, sí. Como lo que gustan. Bueno, sí, como dices, para no ser repetitivo, la verdad el trabajo que presentaron muy completo, es muy claro las recomendaciones. Yo tengo que ser franco, al principio estaba un poco pragmático cuando iniciaron estos diálogos, porque sí sentía que estábamos un poco tarde como país. Entonces, finalmente agradezco, pues, sí, a Javier y a todo el equipo que sí lo empujó y que se ha logrado. Y esto me lleva al primer desafío, y para ponerlo bastante concreto, es la difusión de la información. Creo que sí falta un tema de concientización en toda la cadena. Hablo por cacao, pero creo que es muy similar en todos lados, como que todavía no sabemos a lo que nos enfrentamos, no sabemos lo que viene, y esto ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? A partir del 30 de diciembre o 31 de diciembre ya se tiene que cumplir. Entonces yo creo que ese es, aparte de ya todo lo que hemos hablado, algo que sí no hemos tocado mucho es la difusión, y cómo lo hacemos en todos los niveles. Y difusión en 2 sentidos, a nivel productor, concientizarlo más de qué se viene, cómo seguimos dando información, y el otro también, creo que la industria, a lo mejor transformadora, que tiene un producto terminado, que va a Europa, también concientizar que todos los productos que estén ahí, que estén ligados con eso, deben de tener el cumplimiento. Específicamente en el caso del chocolate, México creo que somos deficitarios y exportamos principalmente a Estados Unidos en la balanza, pero desconozco los demás productos. Pero si fue el del chocolate, aunque exportes chocolate a Europa,
pues los productos, el contenido de ahí tienes que comprobar que cumple con la UDR. Entonces, ese también en la concientización de los productos terminados, creo que ahí nos está faltando también. Y bueno, yo diría toda esta información, si hay algún siguiente paso, lo dejo también ahí, para traducirla, llamémosle, o hacerla más condensada para que sea pues, del uso público. Ya sé que han dicho que está ahí, que está en el repositorio, la podemos accesar y todo, pero creo que sí falta un poco más de un siguiente paso de cómo condensarla, traducirla. Es muy valiosa lo que está, y cada uno de los actores que estamos aquí y todos los demás, pues a compartirla y a difundirla, ¿no? Siguiendo en ese sentido, yo creo que ese es el mayor reto. El otro, ya lo dijo Israel, y bueno, se ha repetido, lo dijo el doctor Andrés, lo dijo Mario, el tema de gobernanza, cómo coordinamos con el gobierno. Desafortunadamente, pues ahora sí que como mexicano, qué mal que cada sexenio se tenga que reinventar la rueda y tenemos que empezar casi desde cero, pero también lo comentaba el doctor también hace rato, es una oportunidad al final de cuentas, ¿no? También el embajador de la Unión Europea en México comentaba que ha habido pláticas de apertura del nuevo gobierno, de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues comenzar esas pláticas para ver cómo esto, también, insisto, llega de forma condensada y clara a la gente que debe de llegar para lograr activar esta coordinación entre los diferentes actores. Creo que eso ha adolecido el país por mucho tiempo. Se tiende mucho a politizar muchas veces el campo y más el sureste mexicano, que es donde están estos cultivos. Entonces, ¿cómo logramos quitar esa parte para que sea más objetiva esta parte? Entonces, pues sí, yo diría esos dos principales, el tema de la difusión, cómo hacemos llegar esto al productor, a la cadena, a producto terminado, y suena reiterativo, pero es un tema que tenemos que resolver, el tema de la gobernanza, aprovechar este reinvento de rueda de este nuevo sexenio como una oportunidad y agarrar a los actores. Yo creo que el ponerlo en una norma empujó a todos, al principio nos quejábamos todo mundo, sí, no nada más llegaron, nos dieron las reglas y ni siquiera está claro por aquí, por allá, hay muchas cosas que se tienen que hacer, como grupo lo hemos ido solventando, pero finalmente nos obliga a ordenar el sector y esperemos que eso nos empuje para la gobernanza también, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Tona. Pues bueno, creo que ya también han ido dando más de 1, 3, entonces probablemente pues solamente te pediría que nos ayudes a cerrar con estos desafíos concretos que hay. La participación de ustedes, bueno, de Amecafé fue muy activa, fue muy importante, y voy a decirlo, y probablemente Javier respalde esto, también desafiante, porque venían con preguntas y con cuestionamientos muy concretos también, y muy de la realidad de pequeñas y pequeños productores. Entonces, por favor, y pues con eso también estaríamos cerrando esta última parte del panel y de la participación. Muchas gracias a nombre de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, que representa la parte no gubernamental del sistema Producto Café. Agradecemos la participación que nos han dado en estos foros. A nombre del licenciado Luis Herrera les agradecemos el espacio que nos han abierto, no solamente en los foros, sino de manera directa a todos los sistemas producto que forman parte de la cadena. La preocupación más importante del sistema producto es el impacto que esto pueda tener en los pequeños productores en cuanto a los precios que se le van a pagar. O sea, finalmente, si bien el operador es el obligado, el que finalmente acaba pagando cuando hay una nueva regulación es el productor. Un producto que de por sí consideramos que está por debajo de los costos de producción, como se compra, puede resentir un impacto si no hay acciones coordinadas para evitar que la regulación se aterrice en costos para los productores. Y ya lo comentaba Israel, yo creo que el problema de la georreferenciación no es problema. En el caso de los productores de café, como son productores en su mayoría de menos de 4 hectáreas, con un punto de referencia es suficiente, y ese punto de referencia ya lo tiene el CIAP. ¿Cómo empatarlo con los sistemas con los sistemas de georreferenciación que se tienen sobre las coberturas forestales
de suelos, etcétera, pues es una responsabilidad que nosotros esperaríamos ver apoyada por las dependencias que tienen estas bases, ¿no? Conavio, SADER, CONAFOR, etcétera. Creemos que esto no sería un problema porque el 85% de los productores son pequeños productores de menos de 5 hectáreas. Entonces, no es problema para el café. Sin embargo, sí es problema para los productores que no están organizados. Los productores organizados ahorita están trabajando, levantando georreferenciación en Chiapas en este momento. Nosotros hemos apoyado, tenemos, además del sistema que presentamos aquí, les hemos facilitado los equipos que tenemos disponibles para que todos los sistemas producto puedan empezar a trabajar en cuanto a la georreferenciación en aquellos predios que no lo tengan. Sin embargo, el problema es trazabilidad y sobre todo para los productores, que son un porcentaje muy alto de los productores, el 30% está organizado y ese 30% podemos decir que exporta a Europa, pero el 70% que no está organizado, a quien le llegan a comprar las grandes empresas comercializadoras, ¿cómo le va a hacer la comercializadora para garantizar que ese café que compraron incluso a través de un coyote en el campo va a llegar a el saco que está en el contenedor final bien identificado? Creemos que el problema es de trazabilidad. En el caso de las organizaciones, pues son sus socios, están perfectamente identificados y sus socios también le pueden estar vendiendo a otros comercializadores, pero lo importante es cómo garantizamos la trazabilidad. Ahí es donde nosotros vemos el problema serio. La georreferenciación, creo que hay herramientas suficientes ya para poder resolverla, pero el problema es cómo hacemos la trazabilidad de esas quintales de café que se compran a pie de parcela por un intermediario, le llamamos coyotes habitualmente, que llega a un beneficio húmedo que se procesa ahí y después de ahí va a pasar a los sacos ya como café verde y después a los contenedores. ¿Cómo le damos seguimiento a ese café? Aunque tengamos perfectamente identificado que ese café viene de esa pequeña finca georreferenciada y que tenemos los datos de ese productor. Y estamos hablando de 5,000, 506,000 productores en el caso del café, no de 7,000. Entonces, ahí está el reto que vemos más importante. Y bueno, pues sí quisiéramos agradecerles el apoyo que hemos tenido para tener la información en tiempo y forma. En el caso de la página de la MECAFE, esta información la subimos desde la primera vez, los enlaces a su página están desde el principio y nuestros productores, nuestros sistemas producto han estado consultando esa información y está disponible ahí también para todos los que la requieran como una página adicional para hacerlo. Y de hecho emitimos nosotros un comunicado desde que tuvimos esto para todos los sistemas producto y las organizaciones que conforman parte de para que conocieran la problemática que se puede venir con esta reglamentación. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Siempre que se termina un libro se abren muchas otras. Hace 5 meses Javier me dijo, siempre que se cierra una puerta se abren más, entonces estamos cerrando esta y definitivamente nos quedamos con mucha tarea desde los diálogos, desde todo lo demás, y ahí pues también voy a retomar lo que dijo Andrés, y siempre he sido partidaria en toda mi vida de eso, de la corresponsabilidad. También fui funcionaria pública y entendí ahí que no es las manos de un solo sector. Entonces yo cierro nada más invitándoles a que por favor pues asumamos así con esa responsabilidad como asumimos nuestra salud durante la pandemia, que no era nada más responsabilidad del gobierno, asumamos esa responsabilidad de la sustentabilidad en materia hídrica, en materia forestal, en muchas otras. Y pues bueno, yo espero continuar con este trabajo de difusión durante los siguientes meses.
Es un compromiso que podemos tener de continuar con esto. Y pues para eso les cedo la palabra aquí al ministro consejero. Les agradezco a las personas que, bueno, a los colegas que nos acompañaron en este panel y durante todo este proceso, y gracias también a todas las personas que nos siguen acompañando vía Zoom. Tengo varias preguntas que me hacen por WhatsApp, entonces pues muchísimas gracias. Todo sigue en las landing page y gracias. Javier, gracias. No, gracias a todo el mundo. Esto, como dice Laura… pues esto sigue. La canción dice: esto no es el final del camino. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Quiero terminar, clausurar, digamos, este ciclo de talleres, de proyectos y demás, con un mensaje de optimismo constructivo, de esperanza, pero también de combate, porque vamos a necesitar mucho combate. Y ese mensaje se puede encapsular pues en una frase que conocen ustedes muy bien, seguramente la han dicho ya muchas veces. Vamos a esperar y desear lo mejor, pero vamos a prepararnos para lo peor. Entonces, como hay que prepararse para lo peor, pues hay que estar ahí en ese terreno del combate, de la actividad, de la acción. Y hoy han salido aquí muchas vías para esa acción, muchas propuestas con recomendaciones muy interesantes. Evidentemente no las voy a repetir aquí todas, pero se ha hablado pues de preparar bien los proyectos, de buscar la financiación allí donde esté, de fomentar la capacitación, de colaborar estrechamente a todos los niveles de gobierno, pero también con la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer desde ya, así que les animo a todos ustedes a poner la carne en el asador, o la carne o las cebollas si quieren, si son vegetarianos, pero hay que actuar ya. Hay que actuar ya. Desde la Unión Europea estamos dispuestos a seguir apoyando. Tenemos una serie de programas y proyectos varios, y desde luego el tema del agua y el tema de los bosques va a seguir siendo prioritario. Tenemos un marco jurídico, un marco de cooperación dentro del programa europeo de inversiones Global Gateway, que ahí podemos, con la nueva administración, pero también con todos los actores aquí presentes y demás, de la sociedad civil, etcétera, podemos trabajar y hacer muchas cosas juntos. Así que ánimo y a trabajar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, habernos seguido. Muchas gracias, por supuesto, a los dos equipos que nos han acompañado en estos dos proyectos, a Regina, a Gloria, a sus equipos incansables, por supuesto Laura, muchas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a las autoridades que nos han seguido. Aquí Sol Ortiz ha aguantado hasta el final y es la representante muy digna, digamos, del gobierno federal y de también de los estatales, porque también hemos tenido autoridades de gobiernos estatales en los talleres. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y seguimos adelante en la brecha, a la lucha.